Hola a todos quienes van a escuchar un nuevo episodio que traigo de mi canal N11. Para todos aquellos que están viendo por primera vez este video, no están suscritos, les sugiero que activen campanita y que también puedan compartirlos con sus conocidos, familiares, porque la idea es ampliar este espacio para la libertad. Y también dejarte la invitación que te puedas constituir como mecena en Patreon y también hacer tus aportes en Flow. Los links están en la descripción abajito de este video. Y hoy traigo un gran invitado que vamos a estar conversando, así que no te lo pierdas y quédate hasta el final. Profesor Nikolai Wenzel, que es doctor en economía de la Universidad George Mason de Estados Unidos, es profesor de economía de la Universidad de las Hespérides en España, que fue a raíz también de la cual yo logré tener el placer de escuchar su intervención con el profesor Juan Ramón Rayo, Así es. y miembro de la Mont Pelerin Society. De más está decir que tiene grandes conocimientos también y ha hecho una defensa también en lo que significa realmente la escuela austriaca, y es investigador del Instituto Económico Molinari de París. Y es autor de un libro que no está en español, ustedes lo pueden encontrar en Busca Libre, lo pueden encontrar con nombre del autor, pero en español el título es Libertarios egoístas y socialistas conservadores, y sale como un signo de interrogación. Pero antes vamos a saludar. ¿Cómo está, profesor? Es un placer estar aquí, gracias. Sí, es también un agrado lograr tener el contacto de usted a raíz de una intervención en redes sociales que estaba con Juan Ramón Rayo de tema de economía, y me pareció interesante porque ahora de lo que usted sugiere conversar, y a mí me interesó muchísimo, creo que estoy muy congraciada con este tema que vamos a estar conversando, porque tiene que ver con wokismo, neomarxismo, pero particularmente con este nuevo nacional conservadurismo que empieza a surgir como una forma, quizás se puede definir como una forma antagónica de ciertos sectores que reaccionan a estas cuestiones que están, podríamos decir que están ya embargando varias instituciones, varios espacios, no tan solo de la índole cultural, sino también educacional. Entonces me interesó porque quisiera ahí que hiciera esa introducción, particularmente de qué es lo que motiva también a hablar de estos temas para que la gente que quizás no tiene conocimientos en grandes materias, sino que trata de entender, comprender en base a lo que ve en estos medios como YouTube, y también ver en redes sociales sobre lo que surge, y que generalmente se ve una división social. A mí me parece que hay una división social muy marcada que comienza a generarse como efecto de de esta cuestión de la ideología de género, de todas estas cuestiones que quedan como marcados con un comunismo actualizando, pero al mismo tiempo es bastante retrógrada con ideas. Entonces está muy, muy arraigado en las políticas públicas, sobre todo acá en Latinoamérica, pero es algo que ya se está viendo y la gente está reaccionando con una forma negativa ante estas cuestiones que te lo imponen a la fuerza. Sí, y pienso que el problema que tenemos es que no solamente tenemos una lucha de ideas como siempre hemos tenido, como por ejemplo contra el comunismo en el siglo XX y contra el democratismo, el socialismo, cualquier forma de intervencionismo. Ahora pienso que estamos viendo un desafío al proyecto liberal en sí mismo. Esto es lo que me da miedo. Quizás tengo que empezar con mis disculpas para el público aquí. Digo siempre que nunca tuve la oportunidad de aprender a hablar español.
sino una mezcla de chilango de las calles de México, porque viví en el DF, que se llama ahora Ciudad de México. Hablo también un poco del lunfardoche, porque pasé un poco de tiempo en Argentina escribiendo mi tesis doctoral allá. Cada año voy a la Universidad Francisco Marroquín en Guatemala. Sí, Efectivamente, estoy en París en este momento, pero mañana voy a la Marroquín. Entonces, de vez en cuando me pongo chapín. Y he pasado un poco de tiempo en Madrid y también tienen su propio acento allá. Nunca aprendí a hablar español. Es un lío increíble, pero yo digo siempre, esta es la cara de la mundialización. Y esto hace parte del proyecto liberal. Pero sí, efectivamente, en resumen, yo veo dos desafíos fundamentales al proyecto liberal. Uno viene del wokismo, que es una forma de neomarxismo, y el segundo desafío viene de este nuevo nacional conservadurismo. Um, y tendría que empezar con un poco de historia del pensamiento económico, si me lo permites. sí, Eh, adelante. Pienso que es importante en este caso saltar en las raíces de lo que llamamos liberalismo. Libertarianism en Estados Unidos. En Estados Unidos la palabra liberal tiene un sentido diferente porque ha sido corrupto por la izquierda, pero sabemos en Latinoamérica que el liberalismo es el respeto al individuo, la búsqueda de instituciones para cuidar los derechos individuales, la libertad de expresión, la libertad política, económica, el intercambio internacional, la tolerancia a otras ideas, etc. Ya sabemos lo que es el liberalismo, pero ¿de dónde sale? Y pienso que en este caso yo voy a hacer un resumen con mis disculpas de casi 2000 años de pensamiento económico, porque es importante. Antes de la Ilustración, antes de la revolución de las ideas más o menos del siglo XVII, más o menos, digamos, habíamos lo que podemos llamar más o menos el premodernismo. Hay excepciones, en un curso entero les daría muchos más detalles, pero podemos hablar más o menos de un premodernismo y al nivel intelectual esto tiene que ver con el poder de la tradición, de las instituciones ya establecidas como la Iglesia católica, vinculada al poder temporal, y era un mundo poco dinámico. Si yo nació en este mundo, yo tengo un papel en este mundo y no puedo salir de mi papel y a veces no puedo salir del pueblo sin el permiso del jefe del pueblo, del conde, del marqués o no sé qué. Y era un mundo con poca oportunidad, aún menos para las mujeres o las minorías, poco respecto a los derechos individuales, porque la idea era el poder de la comunidad, de la tradición, a veces vínculos entre la tradición antigua, digamos, de los griegos, mezclado a la tradición de la iglesia, pero la idea era el poder de la tradición. Y con el siglo de la razón, digamos, hubo un cambio fundamental, no inmediato, y todavía está desarrollando, pero el cambio era que el ser humano individual es la parte la más importante de la sociedad, la parte más importante del análisis del mundo, y la mente humana, la capacidad de pensar, la razón humana, es más importante que la tradición. Dentro de esta tradición teníamos la tradición escocesa, vinculada, como podemos pensar, en Adam Smith o John Locke. Y esta tradición vio que la tradición todavía era importante. No podemos dejar de lado totalmente la tradición porque tenemos limitaciones, pero también el ser humano es importante. Y así tenemos en la tradición liberal, la tradición anglosajona como en Estados Unidos, un Estado limitado, pero que todavía tiene respecto a la tradición. La Constitución estadounidense, por ejemplo, es un ejemplo de esto. No cortó todas las tradiciones, no cortó la religión, no cortó la tradición de gobierno local, pero cambió unas cosas al margen. La tradición francesa del modernismo, vinculada a Descartes, René Descartes, es una tradición de razón radical y de
de esta tradición sale la idea del ingeniero social o del ingeniero económico que puede cambiar la sociedad, porque la razón es tan importante. De esta tradición francesa sale el socialismo, sale el comunismo también. Y por fin tenemos dos desafíos ahora. El primer desafío es el desafío del wokismo y este es un desafío postmoderno que rechaza la razón, que rechaza el individuo y que regresa a la lucha de grupos. No es una lucha marxista porque no tiene que ver con la burguesía contra el proletario, sino grupos de identidad y grupos de opresores, grupos de opresidos, etcétera. Y el nacionalconservadurismo lo veo también como un rechazo de una parte muy importante de la tradición liberal, es decir, en lugar de una participación internacional cosmopolitana, del respeto al derecho ajeno, estamos viendo una nueva política comercial a nivel nacional. Esto es un resumen muy rápido de la importancia de las ideas y puedo regresar a los detalles en un momento. Sí, de hecho me interesó ese análisis que hace históricamente, porque muchas personas tienen un concepto tal vez equivocado, tal vez también falta mucho el estudiar a conciencia lo que significa la ilustración radical, particularmente la Revolución Francesa, Ujú, porque claro, eso de la libertad, la igualdad y la fraternidad trae consigo también un conflicto enorme que en ese entonces estaba con respecto a la monarquía, pero con eso iba a desencadenar también, y como usted también lo plantea ya con el posmodernismo, cambia la manera de comprender el concepto fundamental que es el del ser humano. ¿Y por qué es tan importante? Porque en definitiva, al cambiar el concepto de ser humano, cambia con ello también lo que rodea al ser humano. Y eso es de vital importancia en estos tiempos cuando usted alude al tema de estos dos desafíos, estas dos corrientes que van como una por un lado y la otra va por ujú. el otro, pero en un mismo cauce. Es extraño ese como símil que trato de hacer porque en definitiva derivan de un punto en particular que se desarrollan ambas y que tratan de imponer, en definitiva, una división. A mí me resultó importante lo que menciona con respecto a estos dos desafíos porque se generan en el mismo núcleo social y claro, efectivamente ya no es una lucha, aunque sí no dejan de haber arengas, ¿cierto? Con respecto a la lucha en una sociedad sin clases, ¿cierto? Pero efectivamente ya va hacia una lucha de minorías, de oprimidos, de gente que ha sido transgredida, violentada, y eso particularmente ya se llama como la exclusión social. Entonces ya hablamos como de exclusión social, ya, y por eso es tan importante el entender también el multiculturalismo, porque cuando estamos hablando de esta sociedad con diferentes identidades, comienzan a generar choques entre esas identidades. Y en definitiva, si tú estás en contra de ciertas culturas o ves que te están invadiendo, en tus espacios, comienzan a usarse las etiquetas, las catalogaciones, ¿ah? Como xenófobo, ¿cierto? Ya de hecho en Alemania y en Suecia se acusa de esa forma, uno ve documentales y hay una carga importante en cuanto al lenguaje, que resulta ser muy importante. Y, y me gustaría que, si me lo permite ahí, que pudiéramos adentrarnos en tres factores que yo creo que son importantes cuando uno va a analizar este tema del wokismo o este neomarxismo que en realidad también va como cambiando su mentalidad a lo que era ese neomarxismo luego de Stalin, porque también surgió un neomarxismo luego de Stalin,
sino que ahora se transforma en otra cosa que sigue queriendo aparecer que es un neomarxismo, pero ya me resulta ilógico empezar a hablar de un neomarxismo porque ya las ideas de Marx ya quedan como en una parte de la historia y hoy se transforman en efectivamente en lo que dicen grupos. Es ahora la odiosidad misma hecho persona en donde además que estamos en una posverdad, lo que yo quiero, lo que me place, yo lo realizo. Entonces, me pareció interesante que pudiésemos abocar esta pequeña conversación en tres factores que yo creo que son lo que uno puede ver a nivel social, que es, uno, yo creo que es la institución del matrimonio, que también tiene su variación importante, la inmigración, que yo creo que es la que efectivamente hoy en día está trayendo muchos problemas también en cuanto a la forma de relacionarse. Hay incluso gente que ya está teniendo un rechazo importante cuando uno le habla de algún extranjero X, un venezolano, un colombiano, un haitiano, y de otra forma, de una u otra forma, comienza ya a generar un estrago importante a nivel social. Y la educación, que creo que esa es la mayor eh, de todas, las más importantes, porque de ahí empieza la reeducación, el tratar de hacer esto que la gente cree que no existe, pero eso se llama los lavados de cerebro, son importantes con la propaganda, con y nosotros, y yo creo que usted ya tiene de mucha sobra, se hizo precisamente en Hitler y Stalin esta reeducación, esto de crear un sistema ideológico que permite que las futuras generaciones ya se lo internalicen y sea esa su modo de entender la realidad. Entonces, me gustaría ahí escuchar su análisis en torno a eso y a lo que usted también tiene como grandes conocimientos. Pienso que es siempre importante regresar a mi amigo Frédéric Bastiat, un Mm. autor preferido mío que estaba escribiendo. Escribió poco porque murió cuando Poco tenía conocido, 50 años. Perdóname. eh, poco conocido, dicho sea de paso. Poco conocido y Sí, recomiendo empezar con el ensayo Lo que se ve y lo que no se ve, ce qu'on voit y ce qu'on ne voit pas en francés, o también para los que tienen un poco más tiempo su ensayo La Ley, donde hay mm, muchos elementos de la escuela austríaca ya 50 años antes y elementos también de la escuela de Public Choice un siglo antes, pero en este caso, quiero hablar un poco de la obra de Bastiat, Las armonías económicas. Y él nos explica que el mercado crea armonías y el Estado crea divisiones. Porque la idea del mercado es intercambiar con todos en una sociedad anónima. Yo no conozco el campesino que me ha preparado el pan que comí esta mañana. Yo no conozco el emprendedor que tuvo la oportunidad de crear el avión que voy a tomar mañana, pero todos tenemos intercambio y por esta razón tenemos que tener un cierto nivel de respeto a los ajenos dentro de una sociedad de mercado, porque el mercado crea la cooperación social y también el mercado permite la movilidad social. Y cuando vemos falta de movilidad social es una falta de mercado, una ausencia de mercado, no una falla de mercado. Esto es un detalle importante. Y el Estado crea divisiones porque el político necesita votos. Entonces, el político tiene que crear divisiones dentro de la población. También los programas del Estado, aunque tengan el nombre de bien común o no sé qué, los programas estatales crean divisiones porque hay una redistribución de recursos a grupos favorecidos. Y también el problema que tenemos hoy en día es que hay una falta de mercados, una falta de libertad económica a través del mundo, a través de Latinoamérica, en Estados Unidos, en Europa también. Y el problema es que no tenemos mercados libres, sino una forma de capitalismo de Estado, como en Estados Unidos, el gran país capitalista, más de la mitad del PIB está controlada por el Estado, 50 o 60%, aún más en Europa. Esto no es un mercado libre, pero la gente piensa, y esto es un problema de educación, la gente piensa que esto es capitalismo.
y ve las injusticias que existen, ve la pobreza que existe, la falta de movilidad social, los privilegios que existen todavía. Pero estos no son privilegios de mercado, sino privilegios de la intervención estatal. Y por eso tenemos divisiones en grupos. Y es muy fácil, por ejemplo, y voy a regresar al matrimonio y la inmigración, pero regresando en este momento al wokismo, digo que es una forma de neomarxismo porque según Marx, yo no soy un individuo, yo hago parte de un grupo, hago parte del grupo de la burguesía y esto va a influir mi manera de pensar y si no soy burgués, yo soy trabajador, hago parte del proletariat y en este caso yo tengo una cierta forma de pensar. Mises llamaba esto el polilogismo. Según Mises, hay una lógica para el ser humano, punto. Porque somos seres humanos, respondemos a incentivos. Para el marxismo hay un polilogismo que dice que hay una manera diferente de pensar según la pertenencia en un grupo. Y esto es lo del wokismo. Yo no puedo decir ciertas cosas en un campus universitario estadounidense porque yo hago parte del grupo de los profesores, de la burguesía, de los blancos, de los hombres, en lugar de explicar que el mercado puede dar oportunidades a grupos que no han tenido oportunidades. No, bajo el wokismo yo no puedo decir esto porque yo no puedo entenderlo, porque yo no he vivido esta experiencia, porque no hago parte del grupo. Entonces tenemos una lucha de grupos en lugar de tener una armonía de grupos, una cooperación humana. Y bajo el mercado tenemos más movilidad social. Vemos a través del mundo, mientras hay más mercado, hay más libertad económica, también hay más oportunidad para las mujeres, más oportunidad para las diferentes minorías raciales, más movilidad social, más oportunidad. Entonces, un ser humano puede cambiar de grupo, porque un grupo es solamente una construcción del sociólogo o del economista. Entonces, yo pienso que es muy importante regresar a Frédéric Bastiat y pensar en este elemento de um, la armonía, la cooperación de los mercados y la división del poder de intervención del Estado. Y a través de esto podemos hablar de la necesidad de la educación, de problemas con la inmigración, etcétera. De hecho, cuando expresa lo de la armonía, y creo que es un muy buen concepto y simple al mismo tiempo, pero es un muy buen concepto para poder definir la división que a nivel de políticas públicas se genera también cuando uno ve que hay una división también en la manera de entender qué función cumple un Estado. Me parece que hay una manera, y eso también tiene que ver con a quién pertenezco. Yo ahora me encuentro como una división, entonces si yo tengo ciertos planteamientos que ya no se relacionan como del común, que hoy en día me quieren imponer, entonces quiere decir que yo soy etiquetado de esta forma, en algunos casos el mal concepto de facho, de la gente como desalmada, gente que solo piensa en el dinero, ¿cierto? Efectivamente esa gente tiene una inclinación hacia pensar en un estado mínimo. Pienso en Nozick, pienso en todos estos autores que dicen, bueno, el Estado debe cooperar, pero en ciertas funciones. Uh -huh. Pero por otro lado, y ese es el grupo que quiere arrastrar a los demás, en el otro lado está la otra visión, ese estado que lo llaman como el estado social, el estado que tiene que ser poderoso, el estado que es el que contribuye cuando hay catástrofe y ayuda como a todos, es el salvador, ¿cierto? Esa idea de estado hoy en día se genera por este otro sector un rechazo importante. Y eso también divide a lo que se puede definir, porque en realidad que también el tema de los políticos es bastante cuestionado, pero también divide la forma de hacer leyes, la forma de visualizar la política y eso es lo que para mí hoy en día no existe, es algo que ya decía Bastiat, la armonía hoy en día no existe, no hay eso. Es
es completamente diferente la forma de hacer política, porque hoy en día tú tienes que aparecer en redes sociales, si no, no existes para el mundo político y eso ya cambia ya la manera de entender lo político y la política. Me remonto a Julian Freud, entonces uno piensa, se pone a pensar en eso que se hacía de estudio de entender lo político como esa esencia misma y la política, la forma en que se materializa, no existe hoy en día. Entonces hoy lo que existe, y me pareció también interesante, que Habermas ya lo hablaba como el privatismo civil, que en definitiva significa que la gente se encomienda a los políticos. Entonces, yo a través del voto doy mi voto al candidato que creo que se acomoda a mis preferencias y es como que le entrego las llaves de mis libertades, porque en definitiva ese político junto con otros más son los que van a hacer y deshacer en estas áreas y resulta que después cuando veo que no están como lo que yo pensé, vienen las decepciones, ¿cierto? Viene los cuestionamientos, vienen el tema de decir, ¿sabes qué? Yo ya no voy a pertenecer a este partido político o esta persona me traicionó, porque está sucediendo mucho eso que aparte de ser personas que no tienen una educación cívica, estamos en este tema de que, bueno, para las elecciones el votante importa, Sí. pero pasadas las elecciones ya no importa porque ahí en política tratamos de ver nuestros propios beneficios y eso es lo que pasa con el tema de los proyectos de ley, de la manera de entender el Estado, de las inversiones y que pueden perfectamente conducir al desastre de un país. Sí. Y tenemos también un problema de retroalimentación negativa con esto. Efectivamente, mientras la gente quiere dar más responsabilidad al Estado, el Estado va a crear más divisiones, pero también el Estado se va a meter en dos cosas, las más importantes, la educación y la sociedad civil. Y hemos visto esto en los 50 años, más o menos 70 años pasados, um, con las ideas de Antonio Gramsci, un politólogo marxista italiano. Y lamento decirlo, pero él era un genio. Y la idea era que una revolución marxista de enfrentamiento violento contra el poder capitalista o lo que quieramos llamarlo era imposible, pero la idea era cambiar las instituciones desde hacia adentro a través de una o dos o tres generaciones. Y hemos visto esto en Estados Unidos, en Francia, en Latinoamérica, con la corrupción interna de la educación, la corrupción interna de la prensa, que ha estado totalmente capturada a través de estas dos o tres generaciones por elementos de colectivismo, por elementos de la izquierda. El Partido Comunista hizo lo mismo en Hong Kong en el 99, cuando Hong Kong regresó a China, después de haber sido una colonia inglesa. La isla, pues el territorio de Hong Kong tenía 50 años de libertad política y económica fundamental garantizada por una mini constitución. Pero Beijing, el poder comunista, inmediatamente se puso a capturar la policía, la prensa y la educación para poder cambiar efectivamente las mentes. Entonces tenemos un gran trabajo por libertarios de recapturar la prensa, recapturar la educación, recapturar la burocracia para poder cambiar las mentes. Y esto es el problema. Y una de las soluciones efectivamente es sacar totalmente el Estado de la educación. Quizás con un apoyo hacia el así proyecto llamado de Milton Friedman de los vouchers para apoyar. Yo no estoy totalmente de acuerdo con esto, pero es mejor que un Estado que provee directamente la educación. Y pienso que el segundo problema, hay muchos problemas, porque el Estado, el colectivismo, las ideas del colectivismo han capturado la economía, han capturado la educación, pero también han capturado la sociedad civil. Antes de 1930 más o menos, instituciones voluntarias se encargaban de los pobres, de la gente que necesitaba algo, que sea a través de las iglesias, a través de las asociaciones cívicas, caritativas, etcétera. Y con el estado de bienestar,
hubo un ataque contra la sociedad civil que es mucho más débil ahora. Y cuando un ser humano, cuando un ciudadano tiene un problema, el reflejo ahora es ir al Estado para poder apoyo, en lugar de ir a sus vecinos, ir a su iglesia, ir a una asociación. Y esto es también problemático porque la sociedad civil, como el mercado, crea armonía, crea cooperación. El Estado crea divisiones. Dame más. Yo necesito más. Tienes que imponer más impuestos a los ricos para darme más. Y vamos a tener divisiones en muchos grupos. Entonces, es muy importante cambiar la educación. ¿Sí? Este programa es un elemento de educación que no es de primaria o de secundaria, pero es un elemento muy importante para poder compartir ideas diferentes. Pero yo pienso que es importante sacar el Estado de la educación para dejar al mercado, emprendedores, la sociedad civil, la oportunidad de educar a los niños con herramientas que necesitan para poder funcionar en un mercado moderno, un mundo moderno, para entender la importancia de la responsabilidad individual, la importancia de la cooperación y, lo más importante, no pedir apoyo al Estado en cualquier momento. Pero es también importante sacar el Estado de sus funciones de estado de bienestar, que no hace bien de toda manera. Todavía vemos después de 30, 50, 70, 100 años de estados de bienestar, todavía existe la pobreza porque solo el mercado puede sacar a la gente de la pobreza. Entonces, esto yo pienso son las dos cosas fundamentales. Todavía no hemos hablado de la división creada por las políticas anti-inmigración, pero vamos a regresar a esto. Pero yo veo lo más importante es sacar el Estado de la educación y de la sociedad civil. Sí, son importantes lo que menciona y la función que realmente debe cumplir el Estado y hasta qué punto resulta ser armonioso y cuando ya se torna perturbador. eh, Porque efectivamente frente a estas cuestiones que hemos estado hablando, profesor, veo que va desencadenando efectos importantes con respecto a un pluralismo radical. Ya no son sectores que en definitiva solamente alegan aceptarme en base a a lo mío y respetarme, sino que hay una imposición también importante y eso genera una radicalidad en cuanto a la manera de ya no tan solo comprender el fenómeno, sino que además relacionarme con estos Ujú. grupos. Por eso que creo que ese pluralismo radical es importante porque al mismo tiempo también viene abrazado por una fragmentación de ideales. Sí. Todo el mundo ya está pensando como cosas diferentes, se acoplan a quienes piensan iguales a mí, entonces me hago de un grupo afín a mis ideales, tanto socioculturales como políticos, entonces ya empiezo como a abstenerme de dialogar o de enfrentarme o de discutir con otros grupos. Eso genera fragmentación. Y esto está precisamente encapsulado en lo que yo quise definir como esa dominación ciberespacial, porque con todo este tema de las redes sociales, con todo este tema de la tecnología, todo avanza más rápido. Yo a las personas en otro episodio que he hecho y se los recomiendo, no sé si lo ha leído, profesor, pero este No. libro dice todo a todas horas, en todas partes. Este es de Jeffrey Stewart, es un libro, él no es filósofo, es un periodista británico independiente en donde te da alusión a muchos fenómenos culturales, tanto en el arte como en el cine, como en la poesía, en donde ves efectivamente que todo pasa ahora más rápido. Tú ves las redes sociales y tienes 30 segundos de atención para poder ver un montón de imágenes. Y ese también al mismo tiempo nos va reduciendo nuestra libertad. Entonces, a mí me gustaría, para dejarle a usted la palabra de complementar en esto, me gustaría llevar a cabo una cita que habla sobre la velocidad política. Paul Virilio, que dice,
cuanto más aumenta la velocidad, más rápido disminuye la libertad. Y yo creo que eso es importante que lo tengamos en la mente siempre cuando estamos analizando estas cuestiones, porque efectivamente hay cosas que suceden de manera muy, muy rápida. Todo está pasando a velocidad, todo lo queremos de inmediato y eso también a nosotros nos lleva a reducirnos la capacidad de analizar, la capacidad de pensar. Te dicen que tu capacidad de atención cada vez es más corta, cada vez te pones a analizar y dices, tengo menos libertad de lo que tenía antes, porque ahora hay cosas que tú no puedes hacer, ni siquiera con tu propiedad, porque tienes limitaciones y quien te la impone es el Estado. Entonces, ahí me gustaría que fuésemos ahí ya para finalizar en base a sus intervención y sus últimas Ujú. reflexiones, profesor. También yo soy un dinosaurio, entonces yo paso muy poco tiempo en las redes sociales. Yo prefiero escribir cartas a mis amigos o Ujú, me encanta la posibilidad de escribir un correo, un mensajito rápido, pero también una vez a la semana intento hablar con mis amigos. Y esto es muy importante, hablar, el poder de la conversación, 20 minutos, una media hora, ¿qué pasa? Y es menos inmediato, es un poco más despacio, puedes reír, puedes entender, escuchar lo que está diciendo, pero lo más importante es que tengo mis miedos también sobre la rapidez y el mundo digital y las redes sociales, pero imaginemos un mundo liberal, no el mundo que tenemos, pero un mundo liberal donde el Estado maneja un 10% de la economía, quizás, y está encargado de seguridad, un poquito más quizás. En este caso, la velocidad de la información, las redes sociales tienen un papel mucho menos importante. Y el problema que tenemos, yo pienso que el problema básico, fundamental, es un problema de poder de Estado. Cuando el Estado, como la división que vemos en Estados Unidos, en otros países del mundo, cuando el Estado controla la mitad o más de la economía, el juego político es muy importante. Pero cuando el Estado controla muy poco, el juego político no es tan importante. Y por eso es el mercado tan importante. La competencia interna, la competencia internacional. Esto es mi miedo también con este nuevo movimiento de nacional conservadurismo, porque los conservadores antes eran más o menos amigos de la libertad, pero tenían sus miedos sobre el poder del Estado y tenían tenían mucho más confianza en la sociedad civil y los mercados. Este nuevo movimiento de nacionalconservadurismo quiere imponer una política comercial a nivel nacional para empujar ciertas industrias y también rechazar el ajeno, rechazar los inmigrantes, rechazar el comercio internacional. Esto representa también más poder para el Estado, más involucramiento del Estado y esta no es la buena dirección, especialmente con las redes sociales que tenemos en este momento. Yo pienso que una parte del mensaje liberal no es atacar la nueva tecnología que todavía no entendemos. Me imagino que hace 70 años nuestros bisabuelos estaban diciendo lo mismo sobre el teléfono y la televisión, quizás tenían razón, pero yo pienso que el mensaje liberal más importante contra el wokismo, contra el nacionalconservadurismo, contra el socialismo, es que necesitamos menos poder del Estado, más oportunidad para los individuos, más intercambio, más libertad. Y con esto podemos resolver nuestros problemas con cooperación al nivel local, a través de emprendedores, etcétera, en lugar de siempre crecer el poder del Estado. Sí, me gustó ese es como el remate, ese es el remate de nuestra conversación. Efectivamente, uno pensaría de que cuando estamos viendo estas dos vertientes, ya, el wokismo y tenemos el nacionalconservadurismo, pareciera que, claro, en la manera de entender un Estado también son distintos, pero efectivamente queriendo necesitar intervención del Estado y eso como ya lo hemos dicho en este conversatorio, es efectivamente poco armonioso y, Sí. y también es un peligro porque ya no estamos pensando en ese conservadurismo de Hermann Burke,
no estamos pensando en si Roger Scruton, cómo ser conservador, no estamos viendo ese conservador, estamos viendo algo también radical, algo que Exacto. también trae y traerá, me Ujú. estoy poniendo así como mirando hacia el futuro, traerá consecuencias porque si uno analiza la historia, efectivamente en todos estos extremos que se han originado a lo largo de la historia, pienso en Hitler, pienso en Stalin, lo utilizo como referente porque son también las personas que marcan un tema histórico, eh, no tan solo sociocultural, sino también político, de entender el concepto de Estado. Fue más allá del tema de la ocupación y la dominación que hoy en día tiene otro cambio, pero también se originan como vertientes diferentes, aunque claramente, y usted sabemos que el fascismo y el comunismo derivan de una misma cepa, pero tenían un planteamiento distinto. Querían poner y al mismo tiempo imponer una Sí, nueva manera de entender, tomando en cuenta también los temas patológicos que cada uno tenía, pero más allá de marcándose sí, uno de esos, son cuestiones que en definitiva originaron algo completamente diferente, porque a la muerte de Hitler se origina un efecto diferente y es por la cual la mayor cantidad de países en Europa se hicieron comunistas, porque resultaba ser como lo diferente que había dejado ya el nazismo. exacto. Ujú. Y después con el estalinismo sucede lo contrario, cuando efectivamente Gran Bretaña y Estados Unidos tienen ahí su discrepancia con Alemania. Y es interesante, es importante ese fenómeno porque hay una división en un mismo país, que es Alemania, y por la cual produce también después la construcción del muro de Berlín, en cuanto a un pensamiento político, económico. Yo no quiero abrazar esta idea y por lo tanto, como me pertenece, se hace la división y uno ahí ve una realidad que la puede traer ahora a la palestra, algo que ocurrió en el siglo pasado, pero que hoy en día puede reflejar perfectamente la manera en que nosotros hoy en día nos Ujú. encontramos. Es como un Sí, muro de Berlín imaginario. exacto. Y si me permito, podemos regresar al libro de Hayek de 1944, El camino hacia la servidumbre. Sí, Y él dedicó este libro, Den Sozialisten aller Parteien, a los socialistas de todos los partidos. Y pienso que es importante para los liberales no, no preocuparse demasiado por etiquetas, sino por avanzar la idea de la libertad, de la armonía, del intercambio, del respeto al individuo. sí, profesor, yo agradecida de esta conversación. Fue un disfrute también el poder hablar de cuestiones y compartir perspectiva. Yo creo que eso es lo que nutre el tema de cuando uno inicia en algo con sus estudios y se relaciona con gente que ya tiene un bagaje que es académico, porque también puede aportar en esto y hacer posible que las personas también vayan abriendo los ojos ante esta realidad. Así que agradecida y le dejo sus minutitos de palabras finales que quiera decirle aquí a quienes nos van a estar escuchando en cualquier momento del día o más adelante o en un par de años más, porque estos videos siempre están circulando y en un par de años más verán aquí esta conversación. Muy bien, es un placer estar aquí. Tenemos desafíos muy grandes y muy importantes, pero pienso que es importante terminar con una nota de optimismo porque yo veo más y más, especialmente jóvenes interesados por las ideas de la libertad, que están leyendo libros. A veces me da vergüenza porque han leído más que yo cuando estoy dando clases, que se organizan, que comparten como este canal, comparten las ideas y pienso que es siempre importante pensar en um, la importancia de la libertad, no solamente no por razones egoístas, sino porque la libertad nos da el florecimiento humano, la cooperación, el crecimiento. Entonces, avanzamos hasta la libertad. O, no voy a repetir esto porque no sé si es una palabrota, pero lo que dice siempre Javier Milei, la libertad.
Ahí cerró con Javier Milei. Estaremos expectantes a ver este fenómeno Milei Sí, y de Bukele también, que son dos claves en la geopolítica y que va a ser una expectación para los demás países porque va a ser también lo que va a querer tomar la sociedad. Así que sí. nosotros todavía nos queda hasta el 2026. No sé cómo llegue a nuestro país, pero dejarle a todos la invitación a suscribirse, a compartir esta conversación y muchas otras, y también dejar sus comentarios ya para poder visualizarlos, dejar sus reflexiones en torno a esto que estamos conversando con el profesor Nicolai Wenzel y agradecerle, profesor, la muy buena disposición en querer participar en estos pequeños espacios, no comparables con Juan Ramón Rayo, pero son espacios que van creciendo y que también están interesados en hacer posible esto. Así que muchísimas gracias. Al contrario, ha sido un placer. Gracias y gracias por todo. Chao, chao.